¿Qué tal, chavos? Como les mencioné, les iba a estar mandando algunos videos sobre teoría y algunos ejercicios resueltos por mí y explicados. Pero antes de eso me gustaría repasar un poco la teoría en la que nos quedamos antes de salir y sobre la unidad 3 y la unidad 4 que comenzamos ya no asistiendo a la escuela. Me gustaría repasar eso. Primero, pues bueno, nos quedamos con el teorema del trabajo y la energía. En él, pues recuerden que decíamos que la energía cinética en un punto más el trabajo generado entre dos puntos era igual a la energía cinética del punto 2. Recuerden que la energía cinética pues se obtiene con esta ecuación, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En la mayoría de los problemas que envié fueron básicamente el mismo procedimiento, hacíamos trabajo entre dos puntos, nos pedían alguna fuerza, alguna velocidad. Bueno, en sí era eso, pero bueno, vamos a analizar un poco en resumen qué se hacía en cada uno de ellos. En el problema 3 nos decía que un vehículo de 2000 libras parte el reposo en el punto 1 y desciende sin fricción sobre toda la pista. Nos pedían determinar la fuerza que ejerce la pista sobre el vehículo en el punto 2, donde el radio de curvatura es 20 pies, y nos pedían el valor mínimo seguro de este radio en el punto 3. En este la fuerza, en este el radio de curvatura. Pues bueno, como el desciende sin fricción, pues bueno, no va a haber fuerzas de fricción, pero parte del reposo, entonces en el punto 1 la velocidad es 0, por lo tanto la energía cinética pues va a ser 0, ¿no? Si planteamos el principio del trabajo y la energía, nos va a quedar que la energía cinética en el punto 1 más el trabajo generado entre esos dos puntos, 1 y 2, va a ser igual a la energía cinética del punto 2. Como la energía cinética del punto 1 es 0, pues nada más nos va a quedar el trabajo producido por quién. Pues bueno, no hay fuerza de fricción, pero sí hay un peso. El vehículo pesa 2000 libras. Por lo tanto va a ser ese peso por lo que se desplaza. Ojo, aquí el desplazamiento es totalmente, el que nos dan es totalmente vertical. Está en curva, pero el desplazamiento siguen siendo los 40 pies. Entonces va a ser 2000 libras por 40 igual a qué? A un medio de la masa. Ojo aquí, este es el peso, entonces este peso hay que dividirlo entre 32.2, que es la gravedad. Y de ahí obtendríamos que la velocidad del punto 2. A mí no me piden velocidad, me piden la fuerza que ejerce la pista sobre el vehículo. Como es una fuerza de la pista hacia el vehículo, va a ser una fuerza totalmente vertical. En el dibujo le puse N, ¿por qué? Porque es una fuerza normal. Como es vertical y es sobre de la pista hacia el vehículo, pues trabaja como si fuera una fuerza normal, como lo expliqué en clase. Entonces, fíjense, ya teniendo la velocidad, ¿qué hacemos? Pues nada más una sumatoria de fuerzas. Ojo, pero aquí el movimiento es curvo. Recuerden que les dije que en movimiento curvo la aceleración que aplica, ¿cuál es? La aceleración normal. Recuerden eso que les mencioné de la aceleración normal. La aceleración normal aquí era igual, lo que vimos en la unidad 1, al final de la unidad 1, que aquí es igual a la aceleración normal, velocidad al cuadrado, entre el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, en lugar de la sumatoria de fuerza ser igual a una masa por una aceleración tangencial, en lugar de aceleración tangencial vamos a tener una aceleración normal. Entonces la sumatoria pues va a ser en el eje lleno, donde va a estar el peso y la normal, ¿sí? Hacia arriba positivo. Entonces va a ser menos el peso más la normal igual a masa por aceleración normal. ¿Qué vamos a despejar aquí? Pues la normal, que es la que andamos buscando. La aceleración normal, ¿la que va a ser? Velocidad al cuadrado. ¿De cuál velocidad? La del punto 2 que acabamos de obtener, ¿sí? Y el radio de curvatura pues nos lo dice muy claramente, ¿no? 20 pies. Entonces despejamos la n y obtenemos lo del inciso A. En cuanto al inciso B, nos pide determinar el valor mínimo seguro del radio de curvatura en el punto 3. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, para tener un radio mínimo de curvatura, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, para que se cumpla eso, el valor mínimo del radio, pues no debe haber ninguna fuerza de la pista sobre el vehículo, ¿no? Para que sea totalmente seguro y obtener el radio más mínimo que se pueda. Entonces, fíjense, ahí lo normal, haríamos una sumatoria de fuerzas en Y
¿Y qué quedaría? El peso menos la normal. ¿Por qué lo puse hacia abajo? Recuerden que la aceleración va hacia el centro. En la unidad 1 mencioné que la aceleración normal siempre va hacia el centro de ese radio. Aquí lo puse hacia arriba en el inciso A, ¿por qué? Porque la aceleración normal, perdón, va hacia el centro. Aquí sería hacia arriba. Y en el punto 3, el centro está abajo del 3, entonces iría hacia abajo. Por eso este signo positivo hacia abajo. Hago lo mismo, pongo nada más que la normal en 0. Y aquí, ¿qué me quedaría? Me quedarán dos incógnitas, ¿no? La velocidad 3 y el radio de curvatura. Con el principio del trabajo en energía, nada más que ahora aplicando entre el punto 1 y el punto 3, ¿qué hago? Despejo la velocidad 3, la tengo y la sustituyo en esta ecuación. ¿Y qué me quedará como incógnita? Pues el radio de curvatura. Al obtener eso, pues ya nos queda un radio de 50 pies, ¿no? Básicamente todos los problemas que envié, básicamente es el mismo procedimiento. Varía un poco a lo mejor en el que envié de potencia, que fue este que está aquí, que les muestro. Este es un poco más complicado porque aquí pues hay movimientos dependientes y pues metemos el concepto de potencia, pero en relación a la fuerza y la velocidad en el sistema. Voy a explicarlo un poco. Básicamente nos pregunta que dice el montar cargas D y su carga tiene un peso combinado de 600 libras, en tanto que el contrapeso C pesa 800 libras. Determine la potencia entregada por este motor eléctrico M. Cuando, y ya nos dice el inciso A, se mueva hacia arriba a una rapidez constante de 8 pies. El B tiene una velocidad instantánea de 8 pies y una aceleración de 2.5, ambas dirigidas hacia arriba. El A pues es un poco más sencillo, nos dice que la velocidad va hacia arriba. Ojo, pero nos dice con rapidez constante, es decir, velocidad constante. Si hay velocidad constante, recuerden que no hay aceleración. Por lo tanto, ahí la aceleración de C y de D pues van a ser iguales, ¿no? ¿Y iguales a qué? Si la velocidad es constante, pues a 0, ¿no? Tendríamos que hacer un cuerpo libre de C. ¿Y qué tendríamos? En el C tendríamos dos tensiones que son las que están aquí. Dos tensiones, una y esta de acá, son iguales. Y hacia abajo, pues el peso del cuerpo C, que son 800 libras. De ahí obtendríamos una tensión. Ojo, una de esas tensiones, esta de aquí, esta T es igual a esta T. ¿Por qué? Porque están conectados. Pero, ¿por qué hacemos la diferencia entre una F? Bueno, porque esa F es la fuerza del motor sobre el objeto D. Y ojo, para movimientos dependientes, más adelante vamos a usarlo, en el inciso B. Esa F no se considera, ¿por qué? Porque el problema nos menciona que se acelera 2.5 pies sobre segundo al cuadrado. Esa aceleración corresponde para las dos cuerdas que sostienen ese montacargas. Por eso se pone solo un desplazamiento. Ahorita más adelante vamos a ver, ese 2.5 es tanto para esta cuerda como para esta cuerda, porque es lo que está produciendo ese montacargas. Pero más adelante, ahorita que acabe con el inciso A, lo explico un poco más. Bueno, teniendo esa tensión, pues ya nada más hacemos un diagrama de cuerpo libre diferenciando esa tensión, esta tensión, que es igual a esta tensión, diferenciándola de esta fuerza de aquí, que es debida al montacargas, ¿sí? Entonces obtenemos esa fuerza con una sumatoria de fuerzas en Y y nos queda que la tensión es 400 y la fuerza 200 libras. ¿Por qué tenemos que obtener esta fuerza del montacargas? Pues bueno, porque el que está emitiendo una fuerza, pues es el motor, ¿no? Entonces tenemos que determinar esa fuerza del motor para poder obtener esa potencia entregada por el motor. Bueno, teniendo esa fuerza, pues ya nada más sustituimos 200 por la velocidad que está, 8, y tenemos una potencia de 1600 libras pies sobre segundo. Pero bueno, si queremos convertir, más comúnmente la potencia se pone en HP o caballos de fuerza, pues por conversión ya sabemos que un HP es igual a 550 libras pies sobre segundo. Hacemos la conversión y pues ya nos queda que son 2.9090 caballos de fuerza.
Respecto al inciso B, aquí como la velocidad es de 8 pero tiene una aceleración de 2.5, hay que obtener la aceleración del bloque C. La del D sí la sabemos, porque nos dice que el montacargas tiene una velocidad y una aceleración de 2.5. ¿sí? Entonces hay que obtener ahora la del C, porque la del D sí la sabemos. Entonces, ¿qué hay que aplicar aquí? Movimientos dependientes. Como les mencionaba, esta fuerza no nos importa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa aceleración de 2.5 es en estas dos cuerdas. Si analizamos los movimientos dependientes entre el cuerpo C y D, pues sería un desplazamiento en D y una cuerda aquí y dos cuerdas en C. Recuerden lo que mencioné, no se toman estas dos porque el montacargas ya nos da el valor de esa aceleración. Entonces, ¿qué nos queda? Dos desplazamientos de XC más XD igual a constante. La derivamos dos veces y tenemos dos veces aceleraciones de C más aceleración de D igual a 0. Ya sabemos la de D, nada más hay que despejar 2AC igual a menos AD, despejamos AC, menos AD entre 2. Si el AD vale 2.5, pues AC va a valer 1.25, pero negativo. ¿Qué quiere decir? Si va hacia arriba, la 2.5 que nos dice el inciso B, y nos da negativo, quiere decir que el bloque C se acelera hacia abajo la mitad de lo del D. ¿Qué sigue aquí? Pues nada más separar los objetos y hacer diagramas de cuerpo libre. Y si se fijan, aquí sí hay aceleración, acá no, porque la velocidad es constante. Entonces, ojo, hacemos el diagrama del cuerpo libre en C y que va a quedar 800 libras de peso. ¿Por qué hacia abajo el positivo? Porque ya sé que el C se acelera hacia abajo, por eso hacia abajo positivo. 800 libras menos 2T igual a la masa. Acuérdense que hay que dividir entre gravedad y por la aceleración que ya obtuvimos y tenemos la tensión. Con esa tensión ahora hacemos el mismo diagrama de cuerpo libre, pero ahora en D y hacia arriba positivo porque ya sabemos que el D acelera hacia arriba. Va a ser F más T menos 600 igual a la masa en D, que son los 600 entre la gravedad, y luego por el 2.5 que ya sabemos. De aquí que despejamos la fuerza. Y esa ya nada más la sustituimos en la ecuación de potencia. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Y tendríamos la fuerza obtenida por los 8 pies sobre segundo. Y ya tendríamos 2096 libras pies sobre segundo. Y si los convertimos a caballos de fuerza, pues tendríamos 3.8125. Básicamente los otros problemas son iguales. Hay planos inclinados en donde pues aquí se interviene la fricción. Si se fijan, son puros trabajos. Nos pide, por ejemplo, en este nos pide la velocidad inicial del paquete. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, las fuerzas aquí que van a producir trabajo, pues nada más van a ser la componente en X del peso porque es plano inclinado. Y pues la fuerza de fricción porque aquí sí nos dan el coeficiente de fricción cinética. ¿Sí? Como especial comentario, aquí les podría decir que si se fijan no nos dan el peso, pero en el momento de hacer el principio del trabajo y la energía, si se fijan se nos van los pesos. Sí, aquí nos pedían la velocidad inicial y ya. ¿Qué puedo comentar aquí? Pues bueno, dice un paquete se proyecta 10 metros hacia arriba sobre un plano inclinado de 15 grados, de modo que alcanza la parte superior del plano con una velocidad 0. El coeficiente es 0.12 y nos pide la velocidad inicial del paquete. Se supone que este bloque va hacia arriba, llega hasta C y en C frena. Entonces aquí de primera instancia ya sabemos que la velocidad en C va a ser 0. ¿Por qué? Porque frena. Va a llegar un momento en que frene. Entonces aquí si tenemos que hacer el trabajo entre A y C y ya sabemos que la energía cinética en C pues es 0, ¿no? De aquí pues nada más es despejar. Sí, ojo, el trabajo sabemos que va a ser que el peso, la componente X del peso por el desplazamiento. Aquí el desplazamiento nos lo da de AC, pues son 10 metros, ¿no? Aquí que hay que hacer, sacar la fuerza de fricción, ya sabemos que es 0.12, acuérdense que es el coeficiente de fricción por la normal es la componente en Y, la componente en Y ya sabemos que es el peso por el coseno del ángulo, aquí está y hay que multiplicarlo por 10 y también la componente en X por 10, ¿sí?
Bueno, entonces teniendo eso, pues ya nada más despejamos la velocidad, se nos van los pesos y tenemos la velocidad de manera sencilla. El inciso B nos pide la velocidad del paquete cuando éste regresa a su posición original. ¿Qué va a pasar ahí? La velocidad cuando el paquete regrese, pues bueno, está desde arriba, llega a un punto en que vale 0 la velocidad y va a regresar por efecto de gravedad. Entonces ahora, en lugar de ser el movimiento positivo hacia arriba, pues va a ser hacia abajo el positivo. ¿Qué va a pasar? Va a ser lo mismo, pero ahora el trabajo va a ser de C a A. Entonces, ojo, la componente en X aquí va a ser positiva, la fricción pues siempre es negativa. Y ojo, la velocidad de C, ya sabe, como les mencioné, ya sabemos que la velocidad en C es 0, porque alcanza un punto en de que ya es 0 la velocidad y vuelve a regresar. Entonces aquí, ¿qué vamos a obtener? La velocidad de A, y sabemos que la energía cinética de C es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente despejamos, aquí también se nos van a ir los pesos y despejamos la velocidad en A y tendríamos esa velocidad ya cuando regresó. Entonces, ojo, en estos problemas podemos notar que no se necesita conocer el peso para resolver un problema, ¿sí? El problema 4 quizás es el más complicado, pero es básicamente por las pendientes que hay que sacar. Este lo expliqué muy detalladamente aquí. Igual, si hay algunas dudas, me las preguntan por ya sea por la plataforma o por WhatsApp y las resolvemos, o ya sea que lo más seguro es que voy a disponer a lo mejor 2 días de dudas mediante pues Zoom, videoconferencia, y ahí me preguntan las dudas que se pudieran generar respecto a esto. ¿Sí? Bueno, quería ver algo sobre la teoría de la unidad 4, que quedara claro. Vimos principio del impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, aquí era importante mencionar qué era el impulso y la cantidad de movimiento, qué ecuación es la que lo demostraba. Se los dije en el archivo que les envié con teoría. Acuérdense que la ecuación que expresa este principio nos dice que la suma de la masa por la velocidad 1 más el impulso, que les dije que el impulso que es una fuerza por un tiempo, va a ser igual a la masa por la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Aquí también les puse el concepto de que era un movimiento impulsivo y que era una fuerza impulsiva. Les puse también en el archivo de teoría que una fuerza impulsiva, que era una fuerza que durante un breve intervalo es lo suficientemente grande para producir un cambio. ¿Sí? Y les dije que esa ecuación se convertía en esta ecuación que les muestro aquí. Masa por velocidad, esta es cantidad de movimiento, este es impulso y esta es cantidad de movimiento. ¿Entre qué? Entre dos puntos. ¿Sí? Y aquí ya les puse un problema sencillo. Les pedía determinar el tiempo que se requiere para que el automóvil se detenga. El automóvil pesa 4000 libras, desciende por una pendiente de 5 grados a una rapidez de 60 millas por hora cuando se aplican los frenos, lo que provoca una fuerza de frenado total constante aplicada por el camino sobre los neumáticos de 1500 libras. Y nos pide el tiempo. ¿Qué hay que aplicar? La ecuación que ya les comenté, cantidad de movimiento, que es masa por velocidad 1 más la sumatoria de todas las fuerzas que haya por el intervalo de tiempo igual a la masa por la velocidad 2. Ojo, este carro frena, entonces ya sabemos de entrada que la velocidad en el punto 2 va a ser 0 de entrada, ya sabemos. Aquí lo que va a pasar es de que hay una pendiente de 5 grados, hay que sacar las componentes en X, esta de aquí, y nos dice que hay una fuerza de 1500 libras de frenado, como lo muestra aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Las fuerzas que generan el impulso, ahora en lugar de buscar fuerzas que generen trabajo, vamos a buscar fuerzas que generen impulso. Recuerden que un impulso es una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Entonces, ojo, ¿qué va a pasar aquí? Necesito sacar la componente en X del peso, que va a ser el peso por el seno del ángulo, y nos da esto. Vamos a tener que sustituir nada más aquí. ¿Y qué va a pasar?
La velocidad de 1 nos dice que es 60 millas, pues hay que convertirla a pies sobre segundo, que son 88. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponemos masa por velocidad 1 más la componente en X por el tiempo menos 1500 por tiempo. ¿Por qué menos? Porque acuérdense que tomamos positivo el movimiento. El carro va hacia abajo, la WX va hacia abajo, pues es positiva, ¿no? Y la fuerza de frenado pues va en contra, ¿no? Entonces es negativa. ¿Qué vamos a hacer? Sustituimos, recuerden que las 4000 libras es peso, aquí hay que introducir masa, entonces ese peso entre la gravedad y nos da esto por la velocidad de 1 que son los 88 que convertimos aquí, más lo que es la componente en X del peso por el tiempo, menos la fuerza de frenado por el tiempo, igual a 0, ¿por qué? Porque la velocidad en el punto 2 es 0. Aquí que tendríamos, la única incógnita que quedaría pues es ese tiempo, ¿no? Que nos pide, despejamos tiempo y nos da. Recuerden que este es el principio del impulso y la cantidad de movimiento. El último problema que envié antes de salir de vacaciones fue este de una pelota de béisbol. Aquí es el mismo principio que el problema pasado. Nos pide determinar la fuerza impulsiva. Aquí ya nos da el tiempo, que es 0.015 segundos. El detalle aquí es de que la fuerza del bateador pues obviamente no es recta, ¿no? Al momento de batear la pelota pues ya tiene un ángulo, ¿no? Aquí lo complicado sería eso, nada más que hay que hacer el principio del impulso y la cantidad de movimiento pues en cada eje, ¿no? En X y después en Y. ¿Qué es lo complicado aquí? Pues las velocidades. Hay que obtenerlas, como tiene 40 grados, hay que obtener la componente en X y la componente en Y de dicha velocidad. En la velocidad de 80 pies hacia la izquierda, pues es nada más en el eje X, si se fijan. Aquí le puse el menos, ¿por qué? Porque se supone que es positivo hacia la derecha. Entonces, positivo hacia la derecha en X, positivo hacia arriba en Y. Entonces, si fijan, puse el menos, aquí puse la masa. Ojo, aquí nada más habría que convertir, porque nos dan que el peso de la pelota es de 4 onzas. Una libra equivale a 16 onzas, entonces ya nada más serían 4 entre 16, que es 0.25 libras. Esas 4 onzas. Entonces, ¿qué? Aquí la fuerza en X no la conozco, que la quiero sacar, y el delta T ya sabemos que es 0.015. Entonces, aquí es lo que les mencionaba, es 120, sí, pero 120 cuando estoy en X, 120 por coseno de 40, como les muestro aquí. Tenemos el despeje de la fuerza en X, y ya la obtenemos. En Y es la misma, solo que no hay velocidad 1 en Y. ¿Por qué? Porque solo es horizontal. La de 80 no hay. La fuerza en Y es la incógnita, la masa, y aquí en lugar de ser 120, va a ser 120 por seno de 40, que equivale a la componente en Y de esa velocidad. Despejamos Y, y ya solo hacemos aquí Pitágoras para sacar la fuerza resultante, y sacamos el ángulo con tangente inversa, y obtendríamos ese ángulo de la fuerza impulsiva. Chequen bien las notas de los conceptos del principio del impulso y la cantidad de movimiento, y la definición de fuerza impulsiva. Y para los siguientes días empezar con la teoría de impacto y empezarles a mandar algunos ejercicios de ello, y por último la cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas para terminar con la unidad 4 y seguir con el programa. Entonces, si esto es todo, y si tienen alguna duda pues me la hacen saber por plataforma o por WhatsApp y tratamos de resolverlas.